Bueno, muchas gracias. Buenos días. Es un placer estar aquí. Gracias, Ray, por la organización de este curso, que creo que va a ser de mucho interés. Todos, además, prestaremos atención porque cuando uno se dedica a una patología pierde bastante de vista a otras, ¿no? Y es lo que pasa dentro de la superespecialización ya en oncología. Así que creo que un curso así, sobre todo para gente joven, tiene mucho valor. Gracias a Herranz también y a la doctora Franco por las charlas previas. 45 minutos, ser capaz de resumir, aunque es muy difícil, lo más importante que yo he considerado, quizá fundamentalmente, avances en el tratamiento del carcinoma de mama metastásico. Hay que recordar que esta situación, no sé aquí en Colombia, pero en Europa está alrededor del 8% nada más de pacientes que se diagnostican con cáncer de mama. No más del 8 o 10% de las mujeres tienen metástasis en el momento del diagnóstico. Y esto nos habla muy bien de la adherencia a los programas de cribado, mamografía, screening. Desgraciadamente sigue habiendo una tasa de recaída que vemos con el tiempo, a un ritmo que depende del tipo de tumor, pero cerca todavía del 30% de los pacientes diagnosticados en enfermedad precoz recurren, a pesar de los avances que ya previamente nos han explicado en adyuvancia y neoadyuvancia. Es peor tener una enfermedad avanzada recurrente que tener una enfermedad avanzada de novo. Las curvas de supervivencia y las medianas de supervivencia en general en todos los estudios en enfermedad avanzada, cuando el paciente tiene esas metástasis de novo, normalmente vive un poquito más y las medianas suelen ser algo más largas que cuando el paciente tiene una recurrencia, aunque sea tardía, probablemente por la exposición y la generación de resistencias adquiridas a los tratamientos previos. Es una enfermedad incurable y que diga lo contrario miente. Es una enfermedad en general incurable y, por tanto, el objetivo fundamental es aliviar los síntomas, mejorar la calidad de vida, mejorar, si es posible, la supervivencia global, aunque es muy complicado, mucho más complicado que la enfermedad precoz, desde luego, y por eso tener en cuenta también las prioridades del paciente. Y estamos ahora muy contentos porque tenemos muchos nuevos esquemas que obedecen a todo esto, obedecen al control de síntomas, a mejoras en el tasa de beneficio clínico y también a un impacto muy bajo en calidad de vida en términos de toxicidad. Estos son algoritmos muy sencillitos. En base a la presencia o no de receptores hormonales y HER2 tomaremos nuestras decisiones y nuestras decisiones, que es difícil de poner en algoritmos, en general en oncología, dependerán de tantas características clínicas individuales del paciente, que pueden ser ni más ni menos que el rechazo a la alopecia, ¿no? O la importancia que para la vida de esa mujer suponga una toxicidad en concreto, como puede ser la neuropatía en alguien que se dedique a una actividad manual y que igual en ese caso es importante y no en otros. Es cierto, como decía Sandra, que me centro un poquito más en enfermedad luminal porque es de donde más datos hemos tenido muy buenas noticias en los 2 últimos años, aunque me gustaría llegar hasta el final de la charla en estos minutos, incluyendo también datos de enfermedad avanzada, HER2 y triple negativo. Enfermedad luminal ya sabemos que es algo tan ambiguo como cualquier tumor que tiene una expresión, por débil que sea, por encima del 1% en las células del receptor estrogénico. Y esto es algo que, como pueden comprender, abarca muchos casos, cerca del 70% de las pacientes, pero es clínicamente y biológicamente altamente heterogéneo. No tenemos tiempo hoy, es una pena, de hablar de la heterogeneidad, pero quien tenga interés buscamos otra sala y vemos la cantidad de datos que ya hay acumulados de la heterogeneidad biológica, por ejemplo, en expresión génica dentro de la enfermedad luminal. Para intentar llegar a cierto consenso, y como cualquier clasificación, que todas son arbitrarias, hemos intentado comparar estudios o resultados de estudios entre sí, definiendo la sensibilidad endocrina al momento o dependiendo del momento en que el paciente sufre una recurrencia de su enfermedad, si es antes o después de los 24 primeros meses de tratamiento hormonal adyuvante. Antes sería refractario, posterior sería sensible, o bien si su progresión durante el tratamiento para enfermedad avanzada ocurre en los primeros 6 meses de la línea hormonal anterior o después. Así, de una forma tan simple, y la simpleza es peligrosa, aunque puede ayudar a la hora, sobre todo, de preparar las diapositivas, dividimos a los pacientes y, como veréis, también los forest plot en numerosos grupos. La monoterapia
hormonal en cáncer de mama avanzado se está descartando, lo cual no significa que no haya pacientes candidatos a estas opciones. Como bien sabéis, no he traído las diapositivas, el tratamiento hormonal con inhibidores de aromatasa ha sido el estándar durante muchos años. Este tratamiento hormonal ha sido reemplazado, o mejor dicho, ha sido demostrado su superioridad a favor de fulvestrant en el primer estudio de fase 3 en pacientes de novo. Y fulvestrant como monoterapia es un buen fármaco, sobre todo para pacientes sin enfermedad visceral, donde podemos ver que hay un beneficio muy importante a favor de fulvestrant cuando se compara con anastrozol. Pero quizá la mayor revolución en los 2 o 3 últimos años han sido estos fármacos. Son inhibidores de CDK4/6, como bien saben, un punto vital del control del ciclo celular, no solamente en cáncer de mama, sino en cualquier célula tumoral o no tumoral. 3 fármacos que tienen características farmacológicas comunes, fundamentalmente los 2 primeros, palbo y ribociclib, inhibiendo fundamentalmente este complejo enzimático, y abemaciclib, algo diferente farmacológicamente y también diferente, dadas esas diferencias farmacológicas, no solamente en datos clínicos, sino también en datos de seguridad, como vamos a ver. No les quiero aburrir en absoluto con todos los estudios que bien conocen, por eso he hecho diapositivas resumen. Estos son los 3 estudios de registro, sin mencionar algún estudio que no es fase 3, en primera línea de la adición de estos fármacos, palbo-ribo o abemaciclib, a un tratamiento hormonal estándar de primera línea, inhibidor de aromatasa, todo ello en mujeres posmenopáusicas que no han recibido ningún tratamiento previo para enfermedad avanzada. El diseño es prácticamente idéntico, el tamaño muestral prácticamente idéntico, las randomizaciones excepto el primero 2:1 y los resultados prácticamente idénticos también. Los tres estudios de fase 3 han conseguido demostrar un beneficio muy consistente, prácticamente igual, a favor de la combinación del inhibidor de aromatasa con el inhibidor de ciclo, palbo-ribo o abema, con una reducción del riesgo de progresión cercana al 45% en todos ellos. Y lo que es muy importante también, unas tasas de respuesta y beneficio clínico que rondan el 80%. Son pacientes con cáncer avanzado, algunas de ellas con enfermedad visceral. De hecho, cerca del 50% de las pacientes incluidas en estos estudios tienen enfermedad visceral. Y como ven, y a pesar de no utilizar un esquema de quimioterapia, conseguimos un control excelente y duradero gracias a estas nuevas combinaciones. ¿Qué ocurre si el paciente ya ha recibido un tratamiento previo para enfermedad avanzada con una hormona, normalmente con un inhibidor de aromatasa? Pues para esos pacientes en concreto existen estos 2 estudios, Paloma 3 y Monarch 2, los 2 de diseño parecido, aunque con poblaciones algo diferentes. En Paloma 3 las mujeres pueden haber recibido un tratamiento de quimio previa, no así en Monarch 2, donde solo se permitía un tratamiento hormonal previo. Son mujeres menos pretratadas. La randomización 1:1 o 2:1 es hacia fulvestrant con el inhibidor palbociclib o fulvestrant con el inhibidor abemaciclib y con resultados de nuevo prácticamente similares. Como pueden observar, en Paloma 3 y en Monarch 2 la reducción del riesgo de progresión es prácticamente idéntica, alrededor del 50%. Este estudio, que no he puesto en la diapo anterior, es el MONALISA 3, es el estudio de segunda línea para ribociclib. No lo he incluido porque no es un estudio ni de segunda ni de primera línea puro, es un estudio donde entran pacientes de primera y de segunda línea. No por ello es menos positivo, ya que demuestra un resultado muy importante también a favor de la adición de ribociclib, con una reducción del riesgo de progresión del 40%. Otra característica del Monarch 3 es que permite a los pacientes tratar en primera línea con ribociclib, bien en combinación de un inhibidor de aromatasa o bien en combinación con fulvestrant. Es el único estudio que utiliza fulvestrant en estas combinaciones en la primera línea pura, y esto ha llevado a una diferencia en la regulación y en las aprobaciones pertinentes. ¿Y qué ocurre si encontramos algún paciente que no ha recibido estos fármacos en primera o segunda línea, que es un subposicionamiento ideal? También hay datos de este estudio, fue un estudio pequeño, uno de los primeros comunicados, el Monarch 1, y es un estudio negativo. Este estudio es un estudio fase 2 en monoterapia con abemaciclib en pacientes que habían recibido una mediana de 4 líneas de tratamiento previo.
Lo que más impactó fue ver esto, una tasa de beneficio clínico del 42%, es decir, más del 40% de los pacientes consiguieron no progresar en 6 meses gracias a este tratamiento. Sin embargo, fue considerado negativo, ya que se le pedía al estudio una tasa de respuestas de al menos el 25%. No obstante, el Monarch 1 fue suficiente en Estados Unidos, no así en Europa, para su aprobación con estos resultados. En cuanto a toxicidad, solamente tablas resumen, no os preocupéis, de las toxicidades más características de estos 3 fármacos, fundamentalmente neutropenia, que es cercana al 60% en grado 3 y 4, sobre todo para palbo y ribociclib, no así para abema, donde la tasa de neutropenia es menor, algo de anemia, sobre todo para abemaciclib, alguna toxicidad analítica en cuanto a elevaciones de creatinina que no son insuficiencia renal, no son una toxicidad renal, sino una alteración de la excreción del metabolito de la creatinina que se ve artefactada por el abemaciclib y, por tanto, ojo, no os asustéis. Y, desde luego, una elevación de hasta el 10% en grado 3 y 4 de los enzimas de función hepática por ribociclib. Estas son las toxicidades analíticas más frecuentes y que caracterizan y que quizá nos pudieran empezar a ayudar a elegir qué paciente tratar con qué inhibidor de ciclo. En cuanto a toxicidades no analíticas, también hay algunas diferencias. Por ejemplo, las toxicidades cardíacas, más descritas para ribociclib, descartadas para palbociclib en cuanto a prolongación del intervalo QTc, que esto ha hecho que tengamos que ser especialmente cuidadosos con la polifarmacia y con las medicaciones concomitantes que demos con ribociclib, porque muchas veces es población añosa y reciben múltiples fármacos. Y también quizá alguna toxicidad más específica de abema, como es la diarrea, que puede llegar a ser de grado 3-4 en un 10% de los casos, y algún episodio de trombosis venosa profunda que no supera el 9%, pero que hay que conocer porque está ahí. Ya lo último decir, la neutropenia, que es muy elevada, no lleva en general a ningún problema relacionado en neutropenia febril. A veces hay episodios de fiebre y neutropenia que coinciden en un paciente, pero que no se han descrito por encima del 2 o del 3% de las series analizadas, tanto en estos estudios clínicos como en otras series de pacientes tratados en vida real. De modo que en 2 años ha pasado todo esto. No teníamos prácticamente nada en combinaciones de tratamiento hormonal hasta el año 2002, hasta el año 2012, donde apareció el estudio Bolero. Fue una auténtica novedad y a partir del 2013 hemos tenido aprobaciones a diferente ritmo entre EMA y FDA. Es cierto que hay alguna diferencia, por ejemplo, el estudio Monarch 1, en distintos colores, los distintos inhibidores de ciclo, pero que al final nos llevan a que la mayoría de los países ya podamos utilizar tanto en primera como en segunda línea los 3 fármacos en general. Hay alguna diferencia temporal entre un país y otro y que a partir de ahora pues tendremos que ser capaces de, por experiencia, por perfil de toxicidad y, por qué no decirlo, por precio, en poder seleccionar el mejor de estos tratamientos. ¿Esto hay que hacerlo? Por supuesto que sí. No lo recomiendo yo, sino todas las guías clínicas. Hay que tratar al paciente con enfermedad luminal con hormona. ¿Por cuánto tiempo? Por mucho tiempo, por todas las líneas que puedan ser posibles hasta que el paciente realmente necesita la quimioterapia porque sea una situación de hormonorefractariedad absoluta o de necesidad de alivio sintomático precoz. Y además, ¿por qué lo digo? Fijaos, esta es una tabla de comparación indirecta en que podéis ver diferentes pacientes tratados o bien en primera línea o bien en líneas sucesivas con estas combinaciones o con 2 de las quimioterapias que más utilizamos en nuestra segunda línea, capecitabina y eribulina. ¿Qué conseguimos con unos y con otros? La tasa de respuestas para las quimioterapias está en el rango inferior de la tasa de respuestas que consiguen las combinaciones con inhibidores de ciclo. La mediana de tiempo a la progresión, desde luego, es muy inferior a la mediana de tiempo a la progresión que consiguen estas combinaciones en segunda línea. Y, por supuesto, la supervivencia global, de la que ya hay algún dato, sobre todo en el estudio Paloma 3, también se queda muy por detrás. Por tanto, ¿de qué tenemos miedo a la hora de utilizar estas combinaciones y posponer la quimioterapia hasta cuando el paciente realmente lo necesite y no antes? Hay comparaciones directas. Este es un estudio español del grupo GEICAM, donde directamente se compara pacientes que han recibido un inhibidor de aromatasa previo con palbociclib y exemestano o con fulvestrant. Después, si hay tiempo, os explico por qué
este diseño un poco tan peculiar, en comparación con capacitabina, estudio cerrado y resultados que se van a presentar en 2019 frente a capacitabina. Y otros estudios que comparan la administración de estos inhibidores en primera línea frente a frente con quimioterapia, estudios quizá de difícil reclutamiento, ya que todos preferimos utilizar ya el tratamiento hormonal, pero que quizá en algunos países del este, de mal acceso, etcétera, bueno, pues tenga cierto sentido hacer este reclutamiento, que en este caso lidera el grupo alemán, el grupo GBG. ¿Qué ocurre con supervivencia global? Aquí habrá opiniones, 50% dirán que es importante, 50% dirían que no. En enfermedad avanzada prácticamente nada de lo que tenemos aprobado lleva a un impacto significativo en supervivencia global. Ninguno de todos los estudios de fase 3 que les he comentado, que son 7 estudios, estaban diseñados para demostrar nada en supervivencia global y, por tanto, si no lo demuestran, no les podemos pedir más. Lo poquito que tenemos es datos, primero del Paloma 1, que fue un estudio que no les he comentado por ser de fase 2, pero que realmente llevó al inicio del uso de palbo en Estados Unidos, con un beneficio no significativo de supervivencia global, quizá una pequeña tendencia a favor de palbociclib. Y este es el estudio Paloma 3, fulvestrant palbociclib en segunda línea, donde se ve una tendencia, pero que roza la significación estadística. Datos presentados hace muy poquito. Es muy difícil realmente encontrar un impacto en supervivencia global en pacientes que viven tantos años después, que tienen oportunidades múltiples de recibir tratamientos después, incluidos los CDK4 inhibidores, que en algún momento van a ser utilizados desde luego en estos pacientes. ¿Cómo seleccionar pacientes? Todos los forest plot, no quiero llenar las diapositivas, son a favor de la combinación con inhibidores de CDK4/6. Esto cuesta un dinero, cuesta alguna toxicidad y desde luego tenemos que ser capaces de distinguir qué pacientes se benefician y si no, qué pacientes son mejores candidatos para palbo, por ejemplo, y mejores candidatos para otros. Fijaos, esto es un análisis clínico en cuanto a supervivencia global obtenido del Paloma 3, de la última presentación de San Antonio y publicado ya, donde aquellos pacientes con sensibilidad hormonal, como la he definido en la segunda diapositiva y por eso lo he hecho, parecen obtener un beneficio mayor de la adición de palbo al letrozol que aquellos pacientes que no tenían una sensibilidad hormonal a la inclusión. Todos eran pacientes candidatos al Paloma 3, pero la sensibilidad al tratamiento hormonal previo era diferente. ¿Esto hay que tomarlo en cuenta? No lo sé. Yo creo que es más bien un análisis no previsto de datos, pero ahí está. Y ahí está también lo que muestran los estudios de abemaciclib, que muestran exactamente lo contrario. Parece que el beneficio de abemaciclib puede ser mayor en aquellos pacientes que tienen un intervalo libre de recaída menor, es decir, una menor sensibilidad endocrina al tratamiento previo. Por el contrario, pacientes con recaídas tardías no parecen obtener un beneficio de abema. De nuevo, esto es absolutamente cierto, yo creo que no del todo, lo podemos discutir después. Me parece más una estructura o un apaño de las compañías para posicionar sus fármacos, sinceramente, pero bueno, hablando de biomarcadores, podría ser que tengamos biomarcadores clínicos tan fáciles como es la sensibilidad al tratamiento endocrino previo, que nos podrían ayudar a decidir entre fármacos. Esto es un poco más serio, esto nos gusta más. Aquí hay un montón de genes que no veis porque no los veo ni siquiera yo desde aquí, pero ninguno de ellos han conseguido demostrar que pacientes se van a beneficiar más o menos de las combinaciones de inhibidores de ciclo celular. Realmente todos los pacientes analizados, todos los genes de ciclinas, SR1, PI3K, etcétera, se han mirado y ninguno parece ser un buen marcador predictivo. Esto sí, esto es el análisis de la población del Paloma 2 en base a expresión génica por subtipos intrínsecos. Podemos hablar después de ello. Parece que los subtipos intrínsecos luminal A y luminal B se benefician de una forma mucho más clara de la combinación de palbociclib con letrozol, como podéis ver, que otros subtipos no intrínsecos como el HER2-enrich o el luminal, que no solamente tienen una mediana de tiempo a la progresión menor, sino que el beneficio o la diferencia entre las barras, que son las diferentes ramas de tratamiento en el Paloma 2, es menor. Quizá el subtipo intrínseco sea un punto que tengamos que explorar, como de nuevo veis aquí en un póster un poquito más maduro. Otros análisis de biomarcadores que podríamos determinar. Fijaos como en el Paloma 3, de los pacientes que tienen mutaciones en PI3K detectables en plasma,
Recordar, cerca del 50% de nuestros pacientes portan mutaciones en PI3K, que son detectables en cerca del 80% de los casos. Pues aquellos que tienen mutaciones detectables en plasma consiguen aclarar estas mutaciones durante el tratamiento de una forma mejor que aquellos pacientes que reciben solamente fulvestrant. De hecho, los pacientes donde en tan solo 15 días de tratamiento ya no se detecta ctDNA con PI3K mutado en plasma, tienen un beneficio de palbociclib mucho mayor que aquellos pacientes que estando con palbociclib en el día 15 todavía tienen células circulantes PI3K mutado. ¿Esto es importante? Desde luego. Otra cosa es que no interese a Pfizer, pero si yo en 15 días tengo, mediante un análisis fácil y bastante económico, la sensibilidad de reconocer qué paciente en 15 días va a tener la curva azul o la curva roja, podría tomar mis decisiones terapéuticas, por ejemplo, para añadir un inhibidor de PI3K o para sustituir palbociclib por otra medicación, ¿no?, en este grupo. Así que ojo con estos biomarcadores precoces de respuesta, porque creo que igual estamos muy centrados en determinar biomarcadores al inicio del tratamiento, mirando la enfermedad de forma basal y muchas veces en el tumor primario, cuando el estudio es en enfermedad avanzada, pudiendo tener estas oportunidades y ahora en plasma, oportunidades a tope por todas partes y que creo que tenemos que tomar, ¿no? En cuanto a resistencia, mucho hablado, ¿qué hacer después? Es la gran pregunta que todos tenéis ya en vuestra decisión clínica, ¿no? Ya tenemos pacientes tratados, ya están progresando en esta fecha, ¿qué hacer? Estos son análisis del Paloma 3, donde se ve cómo el tiempo a la progresión de la línea posterior sigue beneficiando a los pacientes que recibieron palbociclib con fulvestrant en el Paloma 3, y también que el tiempo hasta el inicio de la siguiente quimioterapia sigue beneficiando a los pacientes con palbociclib, de modo que no parece que el haber utilizado en este caso palbociclib acorte el tiempo a la progresión de la siguiente terapia ni precipite el inicio de quimioterapia porque la enfermedad sea biológicamente más agresiva o esas cosas que hemos dicho algunas veces sin absolutamente ningún fundamento. Esto pasa. Estos son análisis en Paloma 3 presentado y publicado ya hace como 2 meses, a finales del 2018, y podéis ver aquí que hay mutaciones en los pacientes que son mantenidas y que se mantienen antes y después del tratamiento con palbociclib, en este caso, son las líneas azules, pero que hay otras muchas que se adquieren. Por tanto, no perdamos el tiempo en hacer estudios de biomarcadores en la enfermedad primaria o en muestras previas a un tratamiento que es capaz de inducir la adquisición de mutaciones y que además no son las mismas mutaciones dependiendo de si el paciente recibió fulvestrant o fulvestrant palbociclib. No creamos que fulvestrant solo, por muy monoterapia hormonal que sea, no hace nada. También fulvestrant solo es capaz de inducir y de crear la adquisición de mutaciones. El valor de las mutaciones adquiridas frente a las de novo. Todo esto abre un campo impresionante que, aunque todavía no tiene aplicación clínica, nos tiene que dar las pistas de hacer diseños inteligentes y basados en estos datos biológicos, sobre todo para plantear las secuencias de tratamiento. Hablando de mutaciones en PI3K, simplemente recordar que la vía PI3K es algo muy estudiado, es algo que nos ha dado ya unas noticias clínicas fantásticas. Año 2012, estudio Bolero 2 y la adición de everolimus como inhibidor de mTOR al tratamiento hormonal en pacientes que habían recibido un tratamiento hormonal con un inhibidor de aromatasa previo. ¿Qué ocurre con las mutaciones de PI3K? Fijaos, estos son datos ya bastante antiguos. Ya andamos cerca del 50%. En las últimas series, más del 40% de los pacientes con enfermedad luminal avanzada tienen mutaciones en PI3K. ¿Y por qué antes creíamos que era menos? Porque antes mirábamos casi todo en el tumor primario. Y las mutaciones de PI3K se adquieren en las metástasis. Y si lo podemos ver en tumor, muy bien, y si no, lo veremos en sangre. Al igual que ocurre con las mutaciones de AKT1, que se adquieren. Y hay trabajos donde se demuestran que no son el 3% en cáncer de mama. Pueden llegar a ser el 10% si miramos la enfermedad metastásica. Biopsiemos la metástasis o tengamos técnicas muy sensibles para poder analizar estos resultados en ctDNA.
Pues también hay fármacos inhibidores específicos de PI3K. Ya saben que las mutaciones más frecuentemente se sitúan en 2 exones, así que es fácil, aunque ahora normalmente en los análisis rápidos de secuenciación se mira también el exón 7, que es lo que se hizo en el estudio SOLAR-1, y fármacos que son inhibidores de las mutaciones de PI3K en todas las unidades del enzima PI3K, ya que es un complejo enzimático, o bien inhibidores selectivos de la subunidad catalítica de PI3K y de la isoforma de PI3K que queremos abordar. Recuerdo que PI3K tiene diferentes isoformas dependiendo de si es tejido líquido o sólido, para entendernos, y que por tanto los hematólogos tienen mucho interés en los inhibidores de este, y nosotros como oncólogos médicos tenemos más interés en los inhibidores de la subunidad isoforma alfa y beta. Pues bien, primeros resultados con inhibidores de PI3K, hablando y dejando ahí los resultados del Bolero 2, que no es inhibidor de PI3K, aunque pertenece a la misma vía. Este es el primer fase 3 positivo a favor del beneficio de un inhibidor de PI3K en cáncer de mama luminal avanzado. Fue el estudio BELE2 en mujeres pretratadas con inhibidor de aromatasa que se trataron con fulvestrant con osimbuparlisib, un inhibidor no selectivo, sino inespecífico de todo el complejo enzimático. Funcionaba a favor de PFS con un hazard de 0,56 únicamente en pacientes con mutaciones en el tumor, cuando se miraban las mutaciones precisamente en ctDNA, no así cuando se miraban en tumor primario. Segundo estudio confirmatorio, estudio BELE3, exactamente el mismo diseño, pero de mujeres que venían de un tratamiento previo con everolimus, lo cual puede ser quizá tener más sentido, ya que se ha descrito la adquisición de PI3K mutaciones en pacientes que han sido sometidos a tratamientos con inhibidor de mTOR. Pues de nuevo encontramos cómo buparlisib, inhibidor inespecífico, funciona, pero fundamentalmente en mujeres mutadas en tumor y también en sangre. Por fin aquí encontramos una muy buena concordancia en la detección de mutaciones en ctDNA, concordancia del 85%, que además funciona como valor predictivo, al menos tan bueno como si realizamos las mutaciones en el tumor. Estudio Sandpiper. Tercer estudio de fase 3 presentado en ASCO el año pasado por el Dr. Baselga con tazelisib, que es un inhibidor específico de la subunidad alfa. Estudio poco positivo. Yo no sé si decir que si es positivo o negativo, luego me ayudáis. Yo para mí tiene ahí una P que sí puede ser positiva, pero clínicamente es poco relevante y poco relevante para Genentech porque tienen un fármaco mucho más potente y por tanto este fármaco tazelisib ha quedado un poco en segundo lugar. Y por último, estudio SOLAR-1 presentado en ESMO y a puntito de salir en el New England, a puntito. Es un estudio también para mujeres posmenopáusicas que han recibido una sola línea previa de tratamiento hormonal adyuvante con inhibidor de aromatasa y es un estudio que combina fulvestrant con osinalpelisib en 2 cohortes, aquellas que tienen mutado el PI3K, cuando el PI3K se mira en el tumor. Y tengo que decir, la mala noticia es que en el 70% de los casos se miró el tumor primario y también una cohorte de pacientes PI3K wild type. Resultados, bueno, definiciones de nuevo de sensibilidad endocrina y resultados. El objetivo primario es la PFS para las pacientes mutadas. Y en este caso y en este grupo, alpelisib funciona perfectamente con unas curvas muy claras, significativas también clínicamente, reduciendo el riesgo de progresión con un hazard de 0,65 a favor de la combinación. ¿Esto va a ser un nuevo estándar? Sí, es un estudio de registro y esto va a estar. Y esto nos genera 2 problemas. 1, conseguir alpelisib, pero 2, y es un problema previo, determinar esto, qué pacientes tienen mutaciones. Luego podemos hablar en la mesa, no sé si estas secuencias o estos paneles de secuenciación, aunque sean de pocos genes, están ya introducidos en la práctica clínica, hasta qué punto la compañía farmacéutica tiene la responsabilidad de llevar también este test diagnóstico de la mano. No funciona en absoluto en pacientes no mutados, como era de esperar. El forest plot, como veis, funciona perfectamente bien, incluyendo las 2 mutaciones. Y aquí surge un grupito que ahora vamos a ver una curva, que son los tratados previamente con inhibidores de CDK4/6. Tasa de respuestas a favor de la combinación, siempre más evidente en los pacientes con enfermedad medible. Otra vez podemos ver cómo la enfermedad se controla y responde a pesar de hablar de una segunda línea y nada de quimioterapia.
Y en cuanto a los dos efectos fundamentales adversos, hiperglucemia y RAS. No se preocupen por el RAS porque esto fundamentalmente afecta a población asiática, ha sido raro en Occidente, y no se preocupen demasiado por la hiperglucemia porque es una toxicidad analítica. Después de la enmienda que hemos ido haciendo al estudio SOLAR-1, a medida que hemos excluido la población prediabética mal controlada, excluido la población diabética mal controlada, como pueden ver, habrá una gráfica al respecto, desde luego, incluyendo la metformina en la hiperglucemia de grado 1, as soon as possible, enseguida conseguimos que la mayoría de nuestros pacientes, aunque sean diabéticos, pueden recibir alpelisib sin ningún problema. Si no, esta tasa, desde luego, de un 30% de hiperglucemia grado 3-4 no sería permisible y no sería aceptable. Pregunta en cuanto a la eficacia de alpelisib en primera y segunda línea. Pueden observar cómo el beneficio es muy marcado y similar en los dos grupos. Y la pregunta del millón, ¿esto funciona después de un inhibidor de CDK4/6? Pues el estudio SOLAR-1 estaba diseñado inicialmente para tener una cohorte del 30% de pacientes que hubieran recibido un CDK4/6. Por el tiempo en que se reclutaron los pacientes, no lo conseguíamos encontrar todavía esa población. Por eso tan solo un 6% de pacientes en SOLAR-1 han recibido estos fármacos. Si analizamos esos poquísimos pacientes, desde luego el alpelisib también funciona. Y es totalmente lógico porque se cree que una de las vías de resistencia adquiridas más importantes a los inhibidores de CDK4/6 es precisamente la activación de la vía PI3K-AKT-mTOR. En cuanto a las mutaciones determinadas en ctDNA, es una pena porque no se pudo obtener el ctDNA de todos los pacientes. La concordancia no es quizá tan alta como en los estudios BELE, pero podéis observar cómo el beneficio de alpelisib es impresionante en aquellos pacientes donde la mutación se determina exclusivamente en ctDNA, con un hazard que creo que es del 55%, menor todavía que el hazard que se consigue cuando miramos la mutación en tumor. Por tanto, es una forma rápida, sencilla y bastante sensible hoy en día de determinar qué pacientes son los candidatos y sobre todo a tiempo real. Y con esto creo que podemos evitar el problema de qué pacientes estamos no detectando si analizamos muestras antiguas. Datos inmaduros para supervivencia global. Esto es lo que ocurre con los diabéticos, prediabéticos y demás. Pueden ver cómo la hiperglucemia se va controlando y mejorando, aparece sobre todo en los 2 primeros ciclos y sobre todo se controla y no reaparece porque aprendemos a manejar la metformina fundamentalmente con la introducción precoz y esto va a ser algo que haya que trabajar mucho a la hora de las aprobaciones y para llevar este fármaco a la práctica clínica. Este es el estudio BELIEVE. Como no hubo suficientes pacientes pretratados con CDK4/6 inhibidor en el SOLAR, este es un estudio que específicamente se va a centrar en estos pacientes, pacientes que progresan a palbo o ribo o abema y donde se determina la mutación de PI3K y existe, y en todos ellos se administra alpelisib o bien con fulvestrant o bien con otra hormona, dependiendo de la hormona que traía en la línea anterior. Es un estudio que va a ser, yo creo que muy bonito, está reclutando bastante bien porque ahora ya empezamos a tener pool de pacientes progresados a CDK4 y 6 y bueno, todavía desde luego el estudio le falta bastante tiempo para tener datos. Así que tendríamos estas opciones, la quimioterapia allí, porque desde luego puede haber pacientes que la necesiten, y desde luego nuestra segunda o tercera línea absolutamente condicionado por lo que hacemos en la primera línea. ¿Hay rol todavía para la monoterapia? Pues yo creo que sí. Hay algunos pacientes con enfermedad mínima, con enfermedad indolente, con lesiones únicas, población mayor con muchas comorbilidades, con mucha polifarmacia, donde quizá esto puede ser una alternativa, pero desde luego son situaciones excepcionales, porque estas gráficas 1000 veces vistas son impresionantes. Este era el tiempo de supervivencia global hace no tanto para estas pacientes y ahora es el tiempo que tardan en progresar por primera vez y esto es algo que nos tiene que hacer pensar. Y estas otras curvas, y aquí incluyendo los datos del SOLAR-1, que nos animan mucho a explorar y a completar todas las combinaciones posibles de tratamiento hormonal cuanto antes, ¿no? En la enfermedad HER2 positiva es todo mucho más claro. La claridad de estos datos, la claridad de que
en los últimos 20 años lo que se ha ganado en medianas de tiempo de vida y de tiempo de progresión ha sido absolutamente abrumador. Abrumador en base a datos del estudio Cleopatra, bien conocido, desde luego no vamos a explicar diseños, con el beneficio de pertuzumab en términos de PFS y supervivencia global. El beneficio también de nuevos anticuerpos monoclonales conjugados que son capaces de llevar un fármaco. Mirad, Entansina era un fármaco ya muy conocido, es un fármaco antiguo que no se podía utilizar por su altísima toxicidad. Tenía un rango terapéutico tan estrecho que para estar en rango efectivo el fármaco era muy tóxico. Simplemente su unión con un anticuerpo que libera el fármaco en el sitio y en el momento justo, mediante un linker muy estable, nos ha dado la llave maestra del desarrollo de tantos anticuerpos monoclonales, no solo en el cáncer de mama HER2 positivo, sino en otros muchos. En términos de supervivencia libre de progresión y supervivencia global, TDM1 es mejor que la alternativa, en este caso capecitabina y lapatinib, y lo que es mejor, si llega algún paciente a esa tercera línea sin TDM1, todavía tenemos la oportunidad de utilizarlo con un beneficio impresionante en términos de PFS y de nuevo en términos de supervivencia global si se compara con la rama comparadora o con el tratamiento estándar. Esto es muy difícil de conseguir. Son pacientes que son realmente de muy mal pronóstico y son pacientes que gracias a los datos previos en el estudio Teresa, que es este, habían sido cruzados de rama de tratamiento. Pacientes que aun habiendo sido randomizados al grupo control, en el 50% de los casos habían recibido TDM1 y a pesar de ello la eficacia de TDM1 es tan alta que el impacto de la randomización inicial desde luego que marca el curso del paciente, ¿no? En Europa sí podemos utilizar otra alternativa, que es la combinación de trasto y lapatinib en base al estudio de Blackwell, ya bastante antiguo, hace más de 10 años de ACO, pero que efectivamente muestra unos resultados que están bien en términos de supervivencia global, únicamente en el subgrupo de cáncer de mama estrógeno negativo. Y por último, bueno, recordar que las opciones de tratamiento hormonal también existen, aunque suelen ser bastante excepcionales. Así que, ¿qué tenemos? Tenemos, y a diferencia de la enfermedad de mama luminal, y eso es la gran diferencia, casi todo lo que os he hablado en cáncer de mama HER2 positivo ha mostrado un impacto en supervivencia global. Aquí sí se puede y se debe pedir a un estudio datos o impacto en supervivencia global porque es algo que habitualmente se consigue a costa de pocos efectos secundarios y bueno, pues algunas poblaciones como la exposición previa a tratamientos o la enfermedad cerebral que puede que sean minoritarias ciertamente en algunos de los estudios. Por tanto, este sería un poquito el esquema del tratamiento habitual, no se ha modificado en los 2 o 3 últimos años, de hecho esta es una diapositiva de un educacional presentado ya en San Antonio hace 2 años, pero que yo creo que tiene absoluta validez. ¿Qué preguntas en la enfermedad HER2 positiva quedan por contestar? Porque no todo está resuelto, Y de hecho, después de que el estudio Emilia y Teresa se presentaran, hubo un bajón impresionante en las propuestas con HER2 positivo, porque ya qué más íbamos a hacer, y ahora de nuevo están empezando a aparecer bastantes iniciativas y bastantes propuestas de estudios. Pues, por ejemplo, ¿qué rol tiene pertuzumab más allá de la primera línea? Estudio Ferexa con capecitabina en segunda línea, negativo. No hay un rol de pertuzumab más allá de la primera, utilicémoslo en primera línea porque si no perderemos la oportunidad del beneficio. ¿Qué es lo que hace TDM1 en pacientes que han recibido pertuzumab previo, que es nuestro estándar? Bueno, hay series de datos, no se va a hacer un estudio en este sentido, simplemente parece que el pretratamiento con pertuzumab no impacta en su eficacia. ¿Qué ocurre con lapatinib en pacientes que han recibido TDM1 y pertuzumab? El estudio de Blackwell no incluía a estos pacientes y también lo intentamos resolver con series de datos con un beneficio clínico que no es despreciable. ¿Qué hacer con los pacientes triple positivos? La enfermedad HER2 es muy heterogénea. Tenemos que utilizar siempre quimioterapia y para eso tenemos sobre todo 2 estudios clínicos, el PERTAIN y el Alternative, donde el beneficio del doble bloqueo junto con tratamiento endocrino es muy discreto. Tanto en el PERTAIN en primera línea como en el Alternative en segunda línea. Beneficios muy discretos de dobles bloqueos, bien con pertu, bien con lapatinib, en el tratamiento en combinación con el tratamiento endocrino.
Todo esto por hacer muchos fármacos, muchísimas posibilidades que iréis viendo en vuestros hospitales. Fármacos inhibidores TKIs, inhibidores más o menos específicos de ER2 o de la familia EGFR en general. También nuevas terapias, nuevos anticuerpos anti-ER2 que podrían ser más potentes que el propio trastuzumab. Algunos biespecíficos. Esto tiene bastante interés ahora en relación con la inmunoterapia que targetean no solamente el ER2 sino algún otro marcador de membrana. Algunos nuevos conjugados, quizá el más conocido de aquí, el fármaco de Daiichi, que está ahora mismo en experimentación en 2 estudios de fase 3, incluso en comparación con TDM1 en segunda línea. Inhibidores de la vía PI3K y mTOR. Ya sabemos que la enfermedad ER2 positiva también porta mutaciones de PI3K en un 30% de casos, que estas mutaciones sí son de mal pronóstico en la enfermedad ER2 positiva. Vamos a tener en SOLTI ahora un estudio en pacientes mutados con un inhibidor selectivo, en este caso el fármaco nuevo de Genentech, y por supuesto fármacos inhibidores de CDK4/6. En SOLTI tenemos un estudio en marcha, que es el estudio Patricia, con palbociclib más trastuzumab en segunda, tercera y cuarta línea, con datos prometedores según el subtipo intrínseco. Está el estudio Monarque con abemaciclib, que se va a presentar este año, y algunos otros neoadyuvantes que ya han sido presentados y que ofrecen un rol prometedor también a los inhibidores de ciclo en la enfermedad ER2 positiva, además de la inmunoterapia. Quería hablaros ya, para terminar, un poquito del triple negativo. Yo entiendo que es una charla quizá muy extensa. De nuevo, recordar lo que ha dicho antes Sandra, el triple negativo es una ausencia de definición, es un cajón desastre y es muy difícil aunar las múltiples clasificaciones moleculares del triple negativo en una sola. Si intentamos aunar, esta diapositiva no está demasiado mal porque nos puede decir qué pacientes son basales, qué pacientes son no basales en estas proporciones y más o menos tirar por ahí. Es más difícil hacer las cosas más complejas en general. Fijaos, esto es un ejemplo de la neoadyuvancia. Si dividimos a los pacientes triple negativo en los subgrupos, en los subtipos de Lehmann, y tratamos de forma neoadyuvante con antra y taxano, en este caso sin carbo, porque es un estudio más antiguo, la tasa de PCRs varían desde el 0% hasta el 52%, dependiendo de si el paciente es de un subtipo u otro. Y sin embargo, en los diseños de estudios nadie tiene esto en cuenta. Y es lo que decía Sandra, no podemos seguir así. En la enfermedad avanzada también hay datos que nos podrían ayudar a seleccionar un tratamiento con platino, que es algo tan discutido en la enfermedad precoz, si tuviéramos el subtipo intrínseco de los pacientes. Creo que el subtipo intrínseco de verdad no solamente ayuda como prosigna en el entorno adyuvante, sino que ayuda a ver bien la biología del tumor para tomar decisiones también más allá en la enfermedad avanzada. ¿Hay algunas mutaciones en triple negativo? Sí. También hay mutaciones, volvemos a PI3K y he hablado de PI3K en la enfermedad luminal y en la enfermedad ER2 y ahora hablo de ello en la enfermedad triple negativa. Están presentes sobre todo en el subtipo no basal, en ese 20% de los andrógeno-like, pero independientemente de ello, cuando un paciente recibe un fármaco específico contra AKT, que es ipatasertib, y Taxol, mejora su pronóstico, y hablo de PFS, de una forma impresionante, siendo triple negativo frente a aquel paciente que recibe esta combinación y no tiene esas mutaciones en PI3K. Por tanto, puede que sea un nuevo biomarcador, por supuesto que lo es. Y ya hay 2 estudios de fase 3 que se llaman IPATUNITY, tanto para la enfermedad luminal como para la enfermedad triple negativa, que nos pueden decir, ojo, que las mutaciones en PI3K en el triple negativo también funcionan. Desde luego, cualquier cosa va a ser mejor que esto, que es lo que tenemos ahora, eribulina en triple negativo, o esto, que son los nuevos anticuerpos conjugados, de los que también ha mencionado Sandra, y que sobre todo, y a mí me gusta mucho el INMU-132, son anticuerpos dirigidos frente a antígenos que sí están frecuentemente expresados en cáncer de mama triple negativo. De hecho, en este estudio en concreto no hay que preseleccionar a los pacientes por la TIN
función de ese anticuerpo puede entrar cualquier triple negativo, un linker muy estable y un fármaco quimioterápico con mecanismo de acción variable. En este caso es el derivado activo del irinotecan, en otros casos pueden ser microtúbulos o incluso alquilantes y otros fármacos que nos tienen que ayudar a mejorar el pronóstico de estos pacientes de una forma inteligente y dirigida. Y como íbamos a acabar la charla, y prometo que termino en 5 minutos sin mencionar el estudio Impassion 130. El estudio Impassion 130 se presentó en ESMO. Aquí una lanza a favor de ESMO, es nuestro congreso europeo. Tienen que ir a ESMO porque se presentan datos cada vez más interesantes. Y es el primer estudio donde por un biomarcador diferente, hablando de PDL1, se seleccionó a pacientes de triple negativo en primera línea a tratar con nab-paclitaxel frente a atezolizumab frente a nab-paclitaxel monoterapia. Estratificación según la presencia de enfermedad hepática, de taxano previo o de presencia o positividad de PDL1 que después vemos cómo se determinó. Se estimó que esta positividad de PDL1 está presente en el 40% de los tumores triple negativo con el método de medición que se utilizó. Y efectivamente es eso lo que se encontró en las características de los pacientes. Veis aquí, de nuevo, este 41% de PDL1 y bueno, los factores de estratificación. Objetivo primario para la población por intención de tratar, la adición de atezolizumab no ayuda en términos de supervivencia libre de progresión, pero en la población PDL1 positiva sí. La adición de atezo reduce el riesgo de progresión en un 40%, con unas medianas que no son demasiado prometedoras, pero como hay que saber leer las curvas, ojo y no se queden con la mediana, quédense con el hazard ratio. Este fue el primer objetivo primario del Impassion 130 cumplido. Segundo objetivo primario, supervivencia global. La supervivencia global en ITT fue negativa y al ser negativa, no se debería haber hecho el siguiente análisis de supervivencia global en la población PDL1 positiva. Esto ha sido incorrecto y es la principal crítica al estudio, a la presentación y a la publicación de New England. Por metodología estadística, solo se podría haber analizado esta curva en PDL1 positivo si esta otra curva hubiera sido positiva. Falta madurez de los resultados, clínicamente, al menos para mí como oncóloga, sí quiero tener estos resultados, sí me aportan porque apoyan muy bien los datos de PCS, pero estadísticamente es algo que se ha hecho de una forma no correcta. En cuanto a los subgrupos, todos ellos positivos a favor de atezolizumab. En cuanto a las toxicidades más características, ya se lo saben, sobre todo las alteraciones de la función tiroidea. Y en cuanto a la manera de medir PDL1, anticuerpo ventana en células inflamatorias, no en células tumorales. Y esto es diferente a lo que se ha hecho en otros estudios y en otros tumores. ¿Por qué? Porque es muy difícil que si medimos la expresión en células inflamatorias tengamos células tumorales que no estén incluidas en esa medición. Es tan raro que se asumió que podríamos estar perdiendo un 2% de pacientes y se utilizó el anticuerpo ventana, como bien conocen, como podría haber sido otro, y aquí ahora empieza la discusión de la técnica, ya que de nuevo y en el mismo argumento de cómo medir las mutaciones de PI3K, ahora cómo medir la positividad de PDL1, ya que de esto depende que los pacientes que de verdad se pueden beneficiar del tratamiento lo reciban y lo puedan recibir. Así que bueno, el triple negativo, pues mucho que hablar también, las mutaciones no están olvidadas, esto es realmente prometedor y es la primera cosa importante que pasa en triple negativo en muchos años, Sandra, en muchos años. Hay un biomarcador, no había ningún biomarcador. Hay datos en supervivencia libre de progresión por biomarcador y hay datos en supervivencia global que esperemos que se confirmen cuando, que yo recuerde, no hay demasiados datos en supervivencia global en triple negativo, así que con fármacos prometedores también yo creo que es pues algo de esperanza también en este subgrupo. Así que siento si he sido demasiado extensa, gracias y gracias.